Buenos días, 8 de la mañana, mirando a una jornada en la que vamos a estar muy pendientes, futuros europeos, también futuros americanos, disparados cerca del 1% en una jornada en la que amanecemos de vuelta de este fin de semana pensando, mirando qué puede suceder, sobre todo con lo que se está hablando ya en Ucrania. Putin-Biden, una nueva cumbre en la que en esa cumbre la base fundamental, el pilar fundamental es que Rusia no invadiría Ucrania. Parece que ya hay un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para que esa cumbre se celebre con esos pilares, con esos fundamentos. Y eso está generando un movimiento al alza en los futuros de los mercados y a la baja en materias primas, oro, que ayer superó los 1.900 con fuerza y hoy vuelve a estar por debajo de los $1.900, y también en el petróleo a la baja, mirando cómo se puede relajar la tensión. Enseguida vemos distintas claves del día en una jornada en la que vamos a estar también muy pendientes durante toda la jornada de conocer cómo le va el negocio asegurador, por ejemplo, a Línea Directa. Estamos mirando también en este inicio de año cómo funciona esa inversión ESG sostenible que parecía haber perdido el foco, que parecía haber perdido la mirada hacia la sostenibilidad de la inversión, pero para nada ha sido así. La inversión en ESG, en sostenibilidad, se dispara en España y supera ya los 60.000 millones de euros. Ojo, una de las claves que se está poniendo en Estados Unidos es que solo la paz en Ucrania va a relajar el precio de petróleo. Sin eso no habrá relajación también en la inflación. Bank of America, Ucrania, es el quinto mayor riesgo que están viendo los inversores. Por delante de él está la subida fuerte de tipos de interés, que se vaya de la mano una subida de la Reserva Federal y también del Banco Central Europeo, la inflación por culpa de esos precios del petróleo y la posibilidad de la creación de distintas burbujas en el mercado, tecnológicas, inmobiliarias, distintas burbujas que puedan poner en peligro el crecimiento económico. Ha sorprendido JP Morgan en el último informe, dice que espera 9 subidas de tipos de interés en 13 meses, a 13 meses vista, y Tresis decía este fin de semana el escenario para el inversor conservador es dramático, tal y como estamos viendo, por ejemplo, en los últimos meses aquí en Negocios Televisión con los distintos analistas. Rusia en el punto de mira porque cómo podría su economía empezar a funcionar en un entorno en el que está en el punto de mira ahora mismo, cómo podría afectarle un movimiento bélico y cómo podría afectarle un movimiento no bélico, una salida de la situación geopolítica de tensión. Hay varios gráficos de Wall Street Journal que nos marcan muy claro cómo está la situación ahora mismo de Rusia. Por ejemplo, este primero es la cantidad de deuda sobre Producto Interior Bruto que tiene Rusia comparado con Estados Unidos, con Reino Unido y con la zona euro, desde 2001 hasta el momento actual. Como ven, Rusia hizo un movimiento cuando estaba más o menos como el resto de Occidente por reducir ostensiblemente su deuda, algo que no ha sucedido en el resto de países europeos, sobre todo después de la crisis del 2008 con el aumento de la deuda estatal y después también con la crisis del coronavirus. Rusia hizo el camino contrario a la baja para mantenerse por debajo del 25% de deuda sobre Producto Interior Bruto. ¿Cómo lo ha conseguido y por qué? Fíjense en otro gráfico. Vemos la cantidad de valor de las exportaciones por categoría que está consiguiendo Rusia y vemos cómo minerales, incluyendo petróleo, gas natural y carbón, es una de las partes fundamentales de las exportaciones rusas. De ahí la importancia que tiene el conflicto en Ucrania que se está viviendo ahora mismo. Metales preciosos, sobre todo oro, conformando este color, es otra de la parte más importante. Y luego exportaciones fuera de agricultura y de alimentación, también conformando una parte importante de exportaciones. ¿Por qué es importante estas exportaciones? Esta parte roja. ¿Por qué es importante ese movimiento que ha habido hacia China por parte de Rusia? Sobre todo porque si Occidente o Europa reducían gran parte de la petición de exportaciones por parte de Rusia, del petróleo, ellos podían mantener este nivel de exportaciones si China se sumaba como un cliente potente, aliado al entorno de Rusia. Vemos otro gráfico sobre cómo se comporta o cómo están las reservas también de Rusia. Desde 2015 hay un cambio también importante, venía con un declive tanto de oro como de monedas extranjeras que ha empezado a modificarse, ha empezado a conformarse al alza
sobre todo desde 2015. Y ahora mismo la reserva de monedas extranjeras ya está en más de 500.000 millones de dólares para conseguir mantener también eso que veíamos al principio, esas exportaciones mejor de lo que estaba esperando el mercado para ellos y sobre todo esa reducción de la deuda. Otro de los gráficos que nos marca la mañana en torno de Rusia es saber dónde exporta y por eso también donde veíamos esas opciones de China. La Unión Europea ha sido tradicionalmente, junto con el resto del mundo, una parte fundamental por cercanía. Lo que se ha producido son muchos altibajos desde 2015 y sobre todo desde el inicio del coronavirus, donde se va sustituyendo cada vez más por la posición de China a la hora de recibir esas exportaciones en el área de influencia. Sin embargo, si ven, las importaciones también siguen siendo importantes por cercanía con la Unión Europea. Un último gráfico para entender lo que está sucediendo está aquí, hacia dónde va el destino, la exportación de gas y de petróleo. Veíamos que China, fíjense, hasta casi 2020, hasta octubre-noviembre del 2019, ni tan siquiera aparecía como uno de los países receptores del petróleo y del gas natural de Rusia. Estaba Alemania como país principal, estaba Turquía creciendo y estaba Italia. Sin embargo, China ha conseguido posicionarse ya como uno de los ejes fundamentales de exportación por parte del petróleo y del gas natural de Rusia. Como ven aquí, sí que es verdad que la parte mundo, el resto, sigue siendo la fundamental, pero la parte china empieza a coger un poco de cuerpo por encima de lo que se esperaba. Esta es la visión de un país, Rusia, que ahora mismo, ante la mirada atenta de qué puede pasar en Ucrania, tiene una economía sobre todo muy saneada en cuanto a deuda y en cuanto a exportaciones ha hecho un viraje importante hacia China en cuanto a interés socio y geopolítico. Con esa mirada lo que tenemos también es cada vez menos importancia de la Unión Europea a la hora de entender dónde está el área de influencia de Rusia, a pesar de que todavía la cercanía mantiene lazos muy fuertes. Será una mañana en la que Putin y también Biden, si terminan por reunirse con ese pilar fundamental, como se está hablando ya, de que no será una invasión de Ucrania uno de los puntos a tratar en esa cumbre, parece que todo puede relajarse. Eva Villanueva, buenos días. ¿Se ha relajado ya algo en el conjunto asiático?